nuevo programa de Hambre de Mundo. Mi nombre es Nicole Belizán Biotti, soy psicóloga clínica y en el episodio de hoy de lo que vamos a hablar es de padres sobreprotectores. Bueno, antes de comenzar con el episodio de hoy, los voy a invitar a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como @Nicole Belizán Biotti en Instagram y @FamaTVOK, el cual lo pueden seguir tanto en Instagram, en YouTube como en Spotify. Bueno, ¿cómo surge el tema de hoy de padres sobreprotectores? Es lo primero que les quiero contar. Hice un box de preguntas dando espacio abierto a que me cuenten de qué tipo de temas surgían en sus charlas con amigos o qué cosas como que frecuentemente pensaban en su mente que les hacía ruido. Dentro de esto aparece un comentario que, ahí se los voy a mostrar, habla sobre el rol de, la importancia de las suegras, pero su rol es invasivo y controlador, sobre todo con sus hijos varones. Y a esto le voy a agregar la otra imagen, que es una respuesta a esto, que dice, jaja, tremendas son. Edipo ahí con los varones, no son igual con las hijas, creo. Y esto me dio como disparador central poder pensar no solo en las suegras como suegras, lo cual es muy importante y vamos a hablar al final, sino que lo que quiero poder hablar en principio es de los vínculos padres e hijos, sobre todo poder hacer una pequeña distinción entre lo que es tomado como rol materno para con sus hijos varones y el rol paterno para con las hijas mujeres. ¿Por qué? Porque esto, según la psicología, es distinto desde la postura de los roles. ¿Puede que un hombre ocupe el rol materno? Sí. ¿Puede que una mujer ocupe el rol paterno? Sí, también. O sea, no necesariamente están ligados a un género en particular, pero sí vamos a hablar de que el rol materno va a estar muy relacionado con el rol que tiene que ver con la protección y el cuidado, sobre todo de lo que son las necesidades básicas. Y el rol ligado a lo paterno va a tener que ver con la inscripción de la ley, de lo que es correcto, de lo que no es correcto y de cómo podemos hacer para resolver ciertas situaciones. Entonces, basándonos en esto muy esquemático sobre qué roles predominan para el rol materno y para el rol paterno, quiero poder hablar de qué es una madre sobreprotectora. Una madre sobreprotectora va a estar relacionado a la figura paternal o dentro de la familia, en donde se ocupa de resolver ciertas tareas que están relacionadas a el cuidado de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en inicio en un bebé. Un bebé que necesita primordialmente de la madre, básicamente que satisfaga las necesidades que están relacionadas con la alimentación, con el cuidado de su integridad personal, con la higiene y con los tiempos de sueño y de ocio. ¿Esto qué pasa? Cuando uno es niño es súper fundamental, cuando uno es bebé y cuando va creciendo, que haya una madre o que haya un otro adulto que cumpla esta función materna, que cuide de las necesidades que cuando somos infantes no las podemos hacer por nosotros mismos y necesitamos un otro que nos enseñe. Ahora, ¿cómo es una madre sobreprotectora a medida que el desarrollo del niño se va llevando a cabo? Es decir, si nosotros nos ubicamos en la etapa donde uno es un infante, llamémosle de los 0 a los 10 años, estamos hablando de una cosa. Ahora, si hablamos de los 10 a los 20, estamos hablando de otra etapa. ¿Qué cambia? Básicamente que en esta etapa fundamental de la constitución de la identidad y de poder relacionarnos con otro de manera auténtica, de la manera en que nosotros vayamos construyendo nuestra personalidad, que en inicio empieza a construirse en base a la identificación con nuestros pares, pero cuando vamos creciendo también vamos tomando ciertos rasgos de las personas de nuestro entorno. Entonces, si nosotros vamos creciendo, nos vamos volviendo preadolescentes, adolescentes, vamos atravesando diferentes etapas de la vida con diferentes incidencias en la construcción de nuestra personalidad, vamos a empezar a generar una separación con el rol que teníamos
en casa. Que esto se puede llamar como endogamia, o sea, es el rol de la familia, del sistema familiar, en cómo influye en la construcción de nuestra personalidad. Esto, vuelvo a repetir, cuando somos niños es necesario y de hecho son pilares fundamentales en la construcción de lo que nosotros vamos a hacer cuando seamos adultos. Pero a medida que vamos creciendo, digamos que necesitamos ir pudiendo confiar en nuestra capacidad de poder resolver ciertas tareas o ciertos problemas de manera autónoma. ¿Qué me refiero a problemas? A, por ejemplo, tener una discusión con un amigo. ¿Qué es necesario? ¿Que no nos involucremos si somos padres, que no demos opiniones? No, no es eso. El tema es que en lugar de una madre sobreprotectora, lo que va a hacer es querer defender al hijo ante esta situación sin poner en tela de observación cuál es la situación o qué es lo que está llevando a que haya un conflicto. Directamente es esta reacción de ser como una leona y querer proteger a la persona que amamos sin importar cuál fue la situación. Es decir, capaz tu hijo generó el problema, pero no lo vamos a poner en duda. Si lo hizo sufrir, vamos a defenderlo. ¿Qué genera esto? Que la persona no pueda ir generando un propio lugar de autocrítica, pero me van a decir, che, pero tiene 11, tiene 12, no lo voy a dejar solo. La realidad es que no se trata de dejarlo solo, sino de poder enseñar herramientas que le ayuden a resolver estas situaciones, que es muy distinto a el lugar de la madre o el padre que resuelve el conflicto por el niño. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Que el padre, ante un determinado conflicto con una persona de su edad, se involucre y gestione la situación hablando con, por decirte, los padres del otro niño o con la maestra o con la institución. ¿Por qué esto sería malo? Básicamente porque no estamos llevando a el niño a que pueda reflexionar sobre lo que pasó. ¿Pueden ocurrir situaciones injustas? Sí, obviamente que pueden ocurrir situaciones injustas, sobre todo lo que tiene que ver con las primeras interacciones con otros que son pares, que si yo tengo 12, la otra persona tiene 12, estamos hablando de un mismo lugar de crecimiento, un mismo lugar dentro de la construcción de la identidad. Por ende, si nosotros intercedemos solucionando el problema, no estamos dejando que nuestro hijo genere las herramientas para poder resolverlo por sus propios medios. Y esto genera que de alguna manera el niño vaya inscribiendo, o el adolescente, el preadolescente, vaya inscribiendo en su cabeza que no importa si me equivoco y hago las cosas mal o si alguien me hiere a mí, porque de igual manera mis papás me van a defender en lo que yo estoy haciendo. Y en esto creo que el lugar más importante y quizás más tedioso dentro de la mapaternidad tiene que ver con tomarse el tiempo de poder reflexionar sobre estos momentos que en el crecimiento, o sea, preadolescencia y adolescencia, construcción primordial de nuestra personalidad y de la estructura de quienes somos de adultos, no construyan herramientas para poder resolver y por ende que se vaya generando un vínculo de dependencia emocional para con los padres a la hora de resolver. Y muchas veces en el consultorio me encontré con la respuesta de no, pero en realidad estaría siendo una mala madre o un mal padre si no me involucro en esta situación. No es no involucrarse, es poder generar el diálogo con tu hijo o con tu hija para que pueda tener una postura crítica y ante eso tomar una manera de actuar. ¿Existe una única manera de actuar? No. ¿Se puede equivocar en cómo resolver el problema? Sí, porque justamente de eso se trata la preadolescencia y la adolescencia. Es la principal etapa para que nos equivoquemos. Y esto a los padres les provoca básicamente como una sensación de hay mucho conflicto, genera conversaciones familiares que quizás son incómodas, hay puestas a prueba de decir, bueno, pero esto que siempre hicimos, ¿es así o puede ser de otra forma? Y la realidad es que dentro de un ritmo adulto en donde hay un montón de tareas, un humano en crecimiento que nos haga estas preguntas puede resultar tedioso, sí. ¿Por qué? Porque hace que hagamos un freno y empecemos a reflexionar
con nuestro hijo sobre ciertas dinámicas sociales, perdón, y cómo nos podemos posicionar frente a estas situaciones. Ahora, me quiero ir a particularmente el rol de la madre sobreprotectora, cómo esto, a partir de que el niño va creciendo, se va volviendo de alguna forma seguir tomando al adolescente y futuramente un adulto, porque la realidad es que hay muchísimas madres que siguen cumpliendo este rol sobreprotector más allá del crecimiento de sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? A seguir tratándolo como si fuera un infante que necesita del cuidado de las necesidades básicas, pasando los 25, los 27, los 28, los 30, los 35. Es como si no hubiera límite en esta puesta en este rol, porque la realidad es que también hay una satisfacción en la madre en ocupar este lugar para el hijo o para la hija. Que básicamente lo que se traduce es, me ocupo de vos, o sea, de vos mi hijo, para no ocuparme de mí adulta, con mi estructura, mis problemas y mis emociones. Si yo, en vez de encargarme de resolver lo que a mí me sucede, con las emociones que acontecen en mi vida como adulto, y me ocupo de solamente de lo que está sucediendo en la vida de mi hijo, claramente es un rol que genera un vínculo de dependencia para los dos lugares, porque a la madre o al padre que está ocupando este lugar también le es muy difícil moverse de este rol. De hecho, lo he trabajado un montón en consultorio con pacientes que les duele correrse de este rol. ¿Por qué? Porque se sienten mal, se sienten egoístas, se sienten que no están dando lo mejor que pueden a personas que trajeron al mundo. Pero la realidad, y desde mi perspectiva, la mejor manera de poder traer una persona al mundo es sintiéndonos capaces de brindarle ciertas explicaciones que le posibiliten enfrentar situaciones de manera autónoma. ¿Por qué? Porque esto hace que el día que nosotros no podamos estar en un 100% para esa persona pueda resolver por sus propios medios. Y esto en realidad es como la cúspide de poder realmente dar ciertas enseñanzas en la maternidad y la paternidad que ayuden a nuestros hijos a que el día de mañana tengan la capacidad de poder resolver por ellos, y también que en algún momento este rol gire en torno a que ese padre o esa madre van a envejecer y el día de mañana van a necesitar que los hijos cuiden de ellos. Porque este es el círculo de la vida. Si lo pensamos en cuanto nacemos, crecemos, somos preadolescentes, adolescentes, nos volvemos adultos, de la adultez pasamos a una etapa madura y de ahí a la vejez. Y en un momento todos necesitamos en nuestra vejez del cuidado de personas que nos amen y que sean de nuestro entorno. Por ende, como hijos estamos obligados, no estamos obligados, pero la realidad es que es como un círculo de la vida. Si amamos a nuestros padres, el día de mañana también van a necesitar de nuestro cuidado, y de eso depende un montón cuánta tolerancia tenemos a poder resolver las situaciones que tenemos para con nuestra vida. En esto, en el rol de la madre sobreprotectora, quería marcar dos cosas fundamentales. Uno, que la madre sobreprotectora se va a ubicar en el rol de proteger y resolver. Entonces, en lo que en una infancia era necesaria, el rol de satisfacer las necesidades básicas, a medida que la persona va creciendo en las etapas de la vida, es decir, que pasa de la adolescencia a una adultez joven y de ahí a una adultez, la madre sobreprotectora lo que va a hacer es seguir satisfaciendo las necesidades básicas. Por lo tanto, se va a encargar de resolver tareas que estén en relación a la alimentación, a la higiene y al lugar de la resolución de las tareas de la casa. Y en el comentario que les marqué sobre las suegras que pueden ser muy invasivas en los roles de la pareja, lo que aparece es esto, sobre todo con sus hijos varones. Y en el comentario vuelve a decir lo mismo, no son iguales con las hijas, creo. Y esto, a mí lo que me lleva a pensar es desde
este lugar lo que se hace es reproducir un sistema patriarcal, reforzar el sistema patriarcal en base a que la mujer está destinada a hacer ciertos roles y el hombre no. Hace como una diferencia de género en donde la madre, mujer, para con sus hijas, mujeres, enseña el mismo rol destinado a resolver tareas del hogar que tengan que ver con la satisfacción de necesidades básicas y que al hombre no se lo está habilitando a que pueda resolverlo de igual manera. Esto hace que las tareas puedan ser compartidas, que las responsabilidades puedan ser compartidas, pero a su vez también es el lugar a que el hijo varón también le dé valor a la resolución de estas tareas cotidianas que son parte del hogar y que de hecho son las tareas que se vuelven hábito en la vida adulta. Son las tareas que todos los días o casi todos los días tenemos que resolver porque hambre vamos a tener todos los días, porque ordenar, bañarnos, hacer nuestras necesidades básicas van a pasar todos los días. Así también como, no sé, las compras del súper, cómo poder prever de qué manera me voy a alimentar, cómo pagar las facturas, como un montón de tareas que están relacionadas con eso y que si no nos vamos adaptando a la medida que crecemos, es muy abrupto el cambio a vivir a la casa de nuestros padres, a vivir solos. ¿Por qué? Porque nunca lo hicimos. Y la realidad es que frente a todo cambio, para que el cambio no nos supere y nos provoque la sensación de que no vamos a poder, de desesperación, tenemos que ir pudiendo adaptarnos. Entonces, ¿cuál sería como el modo ideal de poder hacer esto? Es que básicamente a medida que nuestro hijo va creciendo, que se va volviendo preadolescente, adolescente, que entra en una etapa de empezar a forjar su futuro, que lo que podamos hacer es progresivamente ir involucrándonos en estas tareas. ¿Para qué? Para que el cambio no sea abrupto. Y la realidad es que esto, lejos de ponernos en un lugar de ser egoístas y de no estar dando lo mejor, lo que nos hace es poder compartir con el otro tareas que el día de mañana va a ser necesario que resuelva. Y el otro lugar fundamental de la madre sobreprotectora está puesto en el servicio, en el estar disponible para resolver, para mimar, para dar amor en base a la demanda que puede ser constante o se puede volver tediosa para el hijo, de este lugar de ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Y hambre de qué? ¿Y qué te busco? ¿Y qué te falta? Es como un lugar de constantemente no estar dejando ni que aparezca esa vocecita de che, quizás tengo hambre, que ya te están poniendo enfrente la resolución a eso. Entonces, hasta creamos una necesidad desde ese rol. Y me parece que está buenísimo poder pensarlo desde el lugar de la maternidad y desde el lugar desde mi madre en mi vida, qué rol ocupó, pudo estar en este lugar de cuando era niño satisfacer las necesidades y después pudo separarse de ese rol, o quedamos en un lugar de simbiosis que claramente es lindo porque se siente como un mimo. El tema que crecer de golpe duele mucho, porque cuando pasa una situación en donde repentinamente, porque la vida propone cambios, el hijo tiene que resolver por sus propios medios y nunca lo hizo, es muy angustiante para la persona. Y esto es algo que si yo lo pudiera transmitir y pudiera decir, bueno, desde qué lugar poder ayudar a que el hijo sea más feliz en su adultez o más pleno en su adultez, es desde este lugar de decir, bueno, hay situaciones que hay que resolver, a medida que crezco van cambiando las situaciones a resolver y por ende necesito ir creciendo para que a medida que las situaciones a resolver sean más complejas, yo tenga mayor capacidad de resolución. Porque el mensaje oculto de este rol de la madre sobreprotectora es un vos no podés, entonces deja que lo hago yo. Yo te amo tanto que te lo resuelvo, pero te amo tanto que te mantengo sostenido en el vínculo de la relación para que no puedas volar. Es un mensaje de necesidad y demanda de amor tanto del hijo hacia la madre como de la madre hacia el hijo. Y por eso cuesta tanto romper con esta dinámica en un sistema familiar. Ahora, hablé mucho del rol madre-hijo o del rol materno para con la crianza. Y quiero también poder ir a hacer el ejemplo y la distinción de
¿Qué sucede cuando se sostiene este lugar de simbiosis entre el padre y la hija, o puede ser entre el padre y el hijo, pero es lo menos frecuente la realidad? Esta sobreprotección que hablábamos de la parte de la madre, del rol materno, en el padre lo que se va a ver reflejado es en el lugar de la seguridad. Sobre todo, ¿seguridad de qué? La seguridad de la resolución económica, la seguridad de que lo que uno piensa o lo que uno quiere hacer, hay medios que nos ayudan a resolver tareas laborales o tareas académicas o tareas en relación al traslado, que no necesariamente, lo vuelvo a repetir, el rol paterno está ligado al el rol masculino. ¿Una mujer puede cumplir el rol paterno? Sí, recontra sí. Lo que se diferencia son en qué tipos de sobreprotección se generan. Y en esto, en lugar a, por ejemplo, sobreproteger desde la estabilidad económica, también pone un freno a que la persona sienta que sin esa espalda la capacidad de resolver es mucho más compleja o es mucho más difícil, o quizás no sería lo mismo, o conlleva un montón de esfuerzo, conlleva un montón de sensación de riesgo, de desafío, de cambio, que son parte también de la madurez y de, en ciertos momentos, poder tomar estos momentos de inestabilidad económica como momentos de creatividad, de empuje, de potencia, de buscar una nueva opción, de no quedarnos en únicamente lo que conocemos y también poder buscar otras opciones. En muchas situaciones, en lugar a que el padre o la figura en el lugar de el sostén económico ponga un límite, es sentido por los hijos como un lugar de un límite angustiante e inclusive se lo pone al rol paternal como un lugar malo, como cómo no me va a ayudar más si yo necesito de la ayuda. La realidad es que cuando esto sucede, si bien es una situación de crisis, es una crisis necesaria para que la persona evolucione. Y en esto les voy a contar un ejemplo que es mío y que se los voy a contar porque ya me gusta contarles un poco para que no piensen que yo soy un robot que solamente piensa en teoría. Cuando yo termino la facultad, de hecho no había terminado la facultad, estaba en el proceso de tesis. Mi mamá, según mi punto de vista ocupa un rol paterno, lo que me dice es que yo ya podía generar mis propios ingresos. Y que ella no me iba a dar más plata. Claramente no me iba a dejar morirme de hambre, mami, te amo. Pero eso llevó a que yo diga, no, chau, ¿qué hago ahora? Va a cambiar totalmente mi calidad de vida, las cosas que estaba acostumbrada a hacer. Fue un momento de crisis mental, o sea, como, ¿y ahora para dónde salgo corriendo? Y la realidad es que esa situación, que claramente fue angustiante, fue una situación que lo que me generó fue un empujón para buscar soluciones. Y ese buscar soluciones terminó en situaciones que fueron maravillosas y que al día de hoy digo, gracias. Pero en el momento como hija fue duro y estoy totalmente convencida de que para mi mamá también lo fue. Este lugar de decir, bueno, te pongo un límite y te hago creer que no te voy a dar más de lo que necesitas para que vos puedas hacerlo sola. Porque hoy lo veo así. Mi mamá claramente, si yo tenía una necesidad que no podía cubrir, ella iba a estar para mí. Pero este lugar de, no, arréglate. A mí me sirvió un montón y que, de hecho, creo que muchas de las cosas que me he animado a hacer a lo largo de mi vida tiene que ver con este lugar de quizás sentir un no del otro lado y que eso me llevó a, bueno, ok, yo puedo igual, va a haber otra manera de poder resolverlo. Quizás implica más sensación de búsqueda y más incertidumbre, pero en algún punto el ir volviéndonos adultos tiene que ver con poder soportar esta incertidumbre y de hecho poder resolverla. Perdón. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ambos roles los que genera es que la persona no genere la capacidad o la creencia en realidad de que uno
puede hacerlo por sus propios medios, y la realidad es que también lo que hace es alimentar un rol ligado a la comodidad, porque si mi mamá resuelve o mi papá resuelve o hay ciertas cosas que yo no dimensiono como que conllevan esfuerzo y dedicación, tampoco les doy un valor, y cuando yo la tengo que hacer me resulta súper tedioso poder llevarlo a cabo. Entonces me parece que es a repensar el lugar donde nuestros padres se ubicaron, donde nosotros también los ubicamos, porque no es totalmente culpa de nuestros padres, y también el lugar desde donde somos madres o somos padres, de decir, bueno, desde dónde me estoy ubicando, cuánto lugar a el diálogo y a pensar posibilidades de soluciones de diferentes situaciones se da en la mesa familiar. Cuántas situaciones se logran reflexionar sobre cómo se resuelve dentro de una dinámica familiar. Y si te ves identificado con ser una madre sobreprotectora o ves que tu mamá o tu papá ocupó un rol que tenía que ver con esto, ¿ya está? ¿Está mal? ¿Muere? No, para nada. Sí es una invitación a empezar a poner límites que quizás generen incomodidad. ¿A qué me refiero con esto? Si uno está acostumbrado a que tengamos un padre o una madre que se ubique en el rol de sobreprotegernos, vamos a tener que aprender a protegernos sobre esas situaciones. Y por ende, cuando nos pase alguna situación, por decirte, no sabemos qué comer un día, así vivamos en casa con nuestros papás, poder decir, ok, ¿qué se me ocurre? ¿Cómo lo puedo resolver? Y no ir a la respuesta fácil de que haya un otro que resuelva. Y yo sé que muchas veces genera un desgaste o hasta resulta tedioso esto, pero si lo pensamos, poder hacerlo de a poco siempre nos va a facilitar de que el cambio no sea abrupto. Y cualquier cambio que sea abrupto, lo que genera es básicamente que nuestra personalidad se sienta en desesperación, por ende que aparezcan sentimientos ligados al estrés o a la ansiedad de tengo que adaptarme a algo que antes no lo había hecho porque aparece la situación de algo nuevo. Bueno, no sé si ustedes me entendieron, les pregunto a los chicos detrás de cámara, o hay algo que quedó en duda, porque intento ser lo más clara y concisa con esto porque no quiero que se vuelva algo tedioso, simplemente es como hacer un pequeño pinchazo a que ustedes puedan pensar o por lo menos entender desde dónde nos influye, porque realmente no hay una maldad consciente en el rol de una madre o un padre sobreprotector. Para nada, es el lugar de amar para ayudar al hijo a que la vida le sea más leve. El tema es que la vida es. Y nosotros no podemos generar el control de que la vida de nuestro hijo o de nuestra hija sea como nosotros queremos que sea. La realidad es que nuestro hijo va a tener que aprender. Y lo va a aprender a sus 15, a sus 16 o los va a aprender a sus 40. O sea, esto realmente en algún punto el hijo va a tener que aprender. Y si lo aprende antes es mejor porque le va a ser muchísimo más llevadero y más tolerable las situaciones a las que se enfrente. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto con las suegras? Y la realidad es que tiene un montón que ver con las suegras, porque las suegras básicamente es cuando un hijo ya es adulto o adolescente que se pone en una relación de pareja, la suegra ocupa el lugar de, bueno, ¿cuál es la estructura de familia que tiene mi pareja? ¿Cómo esta estructura influye en la pareja que nosotros estamos teniendo? Y sobre todo creo que es algo que se visibiliza más en relaciones que se dan en la adultez más que en la adolescencia, porque en la adolescencia quizás el lugar a tomar decisiones que tengan que ver con la vida propia son menos frecuentes que a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nos vamos volviendo adultos, hay ciertas decisiones que terminan pasando por la comunicación entre la pareja. Entonces, ¿de qué manera influencia una madre sobreprotectora o un padre sobreprotector? Es que básicamente la persona no se sienta con la capacidad de resolver ciertas situaciones por sus propios medios. Y esto es lo que alimenta el vínculo de dependencia emocional entre madre e hijo o hija y de padre con la hija o con el hijo. Entonces, ¿cómo vamos a ir hacia tener mayor autonomía?
con buscar que nuestro hijo o nuestra hija tenga mayor capacidad de resolver. ¿Cómo se refleja esto en una pareja? Básicamente en que se triangulan las decisiones, en que hay una búsqueda a que la pareja vuelva a ocupar el lugar de la madre o el padre sobreprotector, es decir, que sigamos repitiendo el modelo aprendido en casa. Y la otra posibilidad es que lo que se haga es invalidar el punto de vista de la otra persona, que la persona que tenga un vínculo de dependencia emocional para con el padre o para con la madre, invalide una perspectiva distinta que puede venir desde el discurso de la pareja. Y esto la realidad es que genera un montón de conflictos y de situaciones de tensión y de drama dentro de las parejas, porque claramente están hablando dos idiomas en donde un rol está más permeable a poder contemplar la perspectiva del otro, y hay un rol que está fijo, que está cerrado a las cosas son así, o hay ciertas tareas que las resuelve mi mamá o las resuelve mi papá, y ahí no hay espacio para vos. Entonces, ¿genera conflictos y problemas esto? Sí, recontra, porque si nuestras decisiones ya es complejo que las tomemos por nosotros mismos conscientemente, imagínense si esto está triangulado. Si yo con mi pareja me quiero ir de viaje y voy a tener la voz interna de mi mamá o de mi papá que diga, no, pero quizás sería mejor que te vayas a otro lugar, o esa fecha, o no es muy caro, o cualquier comentario que uno deje que lo interpele y le resuene desde la visión de los padres y esto condicione la decisión final de la pareja, puede llevar a problemas. ¿Por qué? Porque no se cuida la intimidad de la decisión desde la pareja. Entonces, me resulta raro que aparezca la charla de las suegras que se involucran demasiado en la pareja con sus novios. No, la realidad es que no, porque si no logramos hacer consciente que quizás estamos dejando demasiado lugar a el pensamiento de nuestros padres sobre las decisiones que nosotros tomamos como adultos, nos estamos básicamente condicionando a seguir repitiendo la misma estructura que aprendimos. Pero la estructura que aprendimos, ¿siempre es mala? No, no siempre es mala. O sea, con esto no estoy queriendo decir eso, sino que básicamente, si creemos que como padres lo que le transmitimos a nuestros hijos le permiten crecer, le permiten construir una pareja, tener un trabajo, el día de mañana ser independiente, vivir solos, también tenemos que poder confiar en la capacidad de la toma de decisiones de nuestro hijo o de nuestra hija. Y que si se equivoca, es parte del aprendizaje. Porque también los padres aprendieron en base a aprendizajes. Y como muchas veces escuché en el consultorio, no hay un manual para ser padres. Obvio que no hay un manual sobre el cómo ser padres y que cada maternidad y cada paternidad es diferente porque cada hijo tiene una personalidad diferente. Ahora, en esto, lejos de querer llegar a un general de que todos somos iguales, sino entendiendo la complejidad de las diferencias de las personalidades, las diferencias de la construcción de las dinámicas familiares, la diferencia entre algunas adolescencias y otras adolescencias, que generalmente todas son muy singulares y en todas hay aprendizaje a partir del sufrimiento o de la frustración, porque, chicos, nadie está exento de frustrarnos o de sufrir. O sea, nadie. Así tengamos conciencia de las cosas que hacemos, así nos replanteemos ciertos patrones familiares, no vamos a evitar frustrarnos, porque no todo nos va a salir perfecto, no todo nos va a salir como queremos, o no todas las personas que nosotros queramos nos van a querer. Y esto forma parte de la vida. No hay posibilidad de que un padre pueda evitar de que esto le suceda a un hijo. Y en esto yo creo que como pareja es muy difícil también poder estar en el rol de ser interpelado o interpelada constantemente por la voz de otro adulto que se dé lugar o que se dé
el tupé, digámoslo en un lenguaje más convencional, de dar un comentario externo de situaciones dentro de la pareja, que en esto también es una invitación a todos a poder comentar o a poder dar una opinión o un consejo en base a que alguien lo pida. Que también es muy dañino cuando damos una opinión sobre algo y la otra persona todavía nos está interpelando por eso. Y en eso también es un llamado a poder ser pacientes para poder hacer intervenciones, o también un llamado a poder creer en que nuestro hijo en algún momento se va a dar cuenta. Ahora, como parejas, ¿cómo soportamos este lugar o cómo lo volvemos más tolerante? Yo creo que un primer inicio tiene que ver con sacarlo únicamente de la charla entre amigos o de una conversación de nosotros para con nuestra mente y poder ponerlo sobre la mesa con nuestra pareja. ¿Qué es lo más desafiante acá? El poder comunicarlo de una manera que no sea hiriente. ¿Qué quiere decir esto? El poder decir, bueno, yo observo, yo siento, a mí me parece, yo interpreto que tu mamá se está involucrando mucho en ciertas decisiones que tienen que ver con nosotros, o que, no sé, tu mamá no te está dejando resolver ciertas situaciones que yo creo que podés. Son frases que lo que hacen es habilitar a que el otro se pueda poner, por lo menos a reflexionar en qué lugar le está dando a la voz de una madre o de un padre en las decisiones de él como adulto. Y que también la otra cara de esto es que si uno se propone hablarlo con la pareja y del otro lado no hay una disposición a poder escuchar lo que a uno le pasa, también está el hecho de decir, bueno, realmente que yo también estoy teniendo que aprender acá, porque vayámonos siempre a la ley del espejo, por lo menos yo lo tengo como filosofía de vida. Si elijo una pareja que tiene una madre que se involucra mucho, que me siento invadida y que siento que realmente influye un montón en la toma de decisiones que tenemos como pareja, decir, ¿y yo cómo era con mi familia? ¿Cómo fue el rol que aprendí en mi casa que tenía que hacer? ¿Lo estoy repitiendo? ¿Me estoy quedando en un lugar en donde no me siento cómoda y inconscientemente estoy eligiendo quedarme en un lugar donde no me estoy sintiendo plena porque no me estoy sintiendo escuchada? Y eso también es difícil de verlo, porque obviamente que uno lo primero que piensa tiene que ver con la ruptura, pero lejos de que el mensaje sea ese, lejos que el mensaje sea si tu suegra se involucra mucho te tenés que separar, porque no es esa la intención, sino que la intención está en poder uno ver cuánto de nuestra historia también estamos repitiendo ahí y cómo podemos poner límites para intentar que esa dinámica empiece a cambiar. Que esto es lo más difícil, sobre todo si no está acompañado de un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que están automatizadas, como por ejemplo pedir permiso dentro de la pareja, lo cual le da al otro el lugar de poder sobre la decisión que uno quiere tomar. El dar por supuesto que hay ciertas tareas en la casa o ciertas tareas en la rutina que están destinadas a una persona y no a la otra, a la pareja, y que por ende se genere una rigidez en la estructura sobre qué roles seguir. ¿Cómo se puede hacer si no es así de rígido? Y buscar el lugar de que los roles puedan ser dinámicos. Y que por esto es re importante la autonomía, en el hecho de poder decir, bueno, quizás hay un momento en donde necesito que mi pareja sea el sostén económico o la seguridad económica. ¿Esto es malo? No, no es malo. Siempre y cuando podamos generar la visión de alguna manera ir construyendo en lugar de nuestra independencia económica, para que de esta manera también nos sintamos más validados a hacer lo que sentimos que queremos hacer. O ¿está mal que me nazca cocinarle a mi novio? No, no está mal, porque no es algo malo que busquemos dar amor a través de la comida. De hecho, es algo que creo que a la gran mayoría de seres humanos lo toman como un gesto de recibir amor del otro. El tema es que no siempre sea una de las personas la que siempre haga esa tarea.
Porque ahí está el problema, en cuando no se produce reciprocidad dentro del vínculo. Si yo a veces le cocino a mi novio y a veces mi novio me cocina a mí, ¿cuál es el problema? Y a veces pedimos comida porque ninguno de los dos quiere resolverlo. Y sí, o sea, tiene que ver con, dependiendo de cómo es la dinámica en cada relación. Hay problemas en que a mí me guste más limpiar que a mi novio. No hay problema, pero sí pueden hacer las tareas juntos o repartidas y que de momentos haya semanas que uno se pueda hacer más cargo del otro, que el otro, estaría buenísimo que esto se pueda dar. Yo siempre lavo la ropa y él no la lava. Y bueno, también es la propuesta de decir, che amor, ¿podés poner a lavar ropa? Porque a veces simplemente hay que pedirlo para que el otro empiece a registrar lo que hay que hacer. Y si no basta con eso, es necesario la charla incómoda. La imagen que está muy visibilizada en base a que es una escalera, que en cada escalón dice conversación incómoda, conversación incómoda, conversación incómoda, y como la cúspide de la escalera es la relación sana, se trata de esto. Y que no necesariamente siempre va a tener que ver con, no sé, con la monogamia, con alguna relación en base a un tercero. No, muchas veces los conflictos de pareja están ligados a cosas de la vida cotidiana. A que básicamente son dos personas con dos modelos familiares totalmente distintos que en algún momento se eligen o conectan. ¿Y esto lleva a que sus modelos familiares sean iguales? No. Por eso es necesario poder tener conversaciones incómodas que lo que hagan es habilitar al lugar de decir, podría hacerlo de otra manera, encontremos nuestra forma. Hay parejas que le va a gustar más dividir los roles que constantemente sean flexibles. Hay otras parejas que pueden necesitar que siempre sea flexible. Puede haber parejas en donde a uno de los dos le guste más cocinar que al otro. Puede haber parejas en donde decida que ninguno de los dos limpia y que contratan a una persona para que limpie. O sea, existen un montón de situaciones. El tema es encontrar y que haya un diálogo en donde se pueda poner sobre la mesa qué es lo que quiere cada uno. Y que en esto lo digo en relación a las mujeres, porque el reclamo que aparece en las redes tiene que ver con el lugar de las suegras, en lugar femenino, pero creo que también hay suegros que pueden ser muy entrometidos en las relaciones. Y que en esto anímense en inicio a poder comunicarlo como a mí me pasa esto. Yo respeto tu relación con tu mamá o respeto tu relación con tu papá, pero la realidad es que a mí me gustaría construir una relación que sea de determinada forma, en donde cuidemos nuestra intimidad, en donde haya decisiones que partan de nosotros y después la comuniquemos, por ejemplo. Pero me parece que este lugar de tener una comunicación amorosa y lo más asertiva posible, que realmente la terapia ayuda un montón a que tengamos habilidades de identificar conflictos y de poder comunicar de una manera más amable y teniendo más en cuenta el lugar y la perspectiva del otro. Porque, claro, acá me estoy olvidando algo muy fundamental. En lugar reactivo, o sea, en lugar de enojo frente a que mi novio no haga tal cosa o que mi suegra haga tal cosa, también es de decir, bueno, lo siento personal y esto me está inhabilitando. Te está inhabilitando en el punto de que vos no estés pudiendo decir lo que te genera eso. Y la realidad es que si nos corremos de tomarlo personal, la suegra no te está haciendo algo a vos. Y me parece que esto es fundamental, el decir, no es algo dirigido hacia vos como pareja, sino que tiene que ver con un vínculo que se generó durante años para con su hijo. Y que en esto, en la medida que no haya un límite, se va a seguir repitiendo. Entonces, corrernos del lugar de que no es la suegra mala para conmigo o el suegro malo para conmigo, en realidad es decir, bueno, ok, esto a mí me molesta. Y si me molesta, lo voy a hablar. Porque si no lo hablo, se convierte en tristeza y es algo que lo vamos escondiendo y que en algún momento va a explotar y muy probablemente sea en una situación en donde quizás tu suegra dice, ¿querés coca? Y vos, no. O yo no te pedí eso, y que haya una reacción explosiva ante algo que no tenga correlación con lo que está sucediendo. Digo un ejemplo, pero puede ser con cualquier cosa, con algo que quizás en lugar de la suegra pueda ser de buena intención y del lugar de
la persona que lo recibe genere un estallido. Generalmente eso sucede en base a estar acumulando y no pudiendo comunicar. Bueno, creo que no hay más que hablar sobre este tema, o por lo menos no en el formato de hoy. Sí me gustaría que si les quedan dudas o si hay algo que les queda resonando, que me lo puedan comunicar. La realidad es que para mí es un placer estar acá hoy. Me quiero tomar el tiempo de agradecerle a los chicos, que sé que se quedan hasta re tarde, un jueves, re cansados, y que los invito a que el próximo jueves nos puedan ver. Voy a traer a un invitado que vamos a hablar sobre cuánto influyen las emociones en las enfermedades de nuestro cuerpo. Voy a traer un médico invitado en donde lo que vamos a hacer es tratar de integrar cuánta influencia tiene lo que sentimos en las enfermedades que tenemos. Así que los invito a que lo puedan ver. Un placer. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @NicoleBelizamBeauty y @FamaTVOK. Gracias. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV, comunicación alternativa.